Vídeo número 49A. Para el 5 de noviembre de 2024. El Ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminars TSU presentan el maratón Nuestra Historia 1844 a 2024 igual a 180 años. Vamos con la ayuda de Dios a publicar la historia del pueblo de Dios desde el Génesis hasta el presente en 180 vídeos, conmemorando los 180 años del despertar adventista y el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Bien, vamos con la oración inicial. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por poner en nuestros corazones la inquietud que hemos presentado como introducción al programa de hoy y por recordarnos, oh Dios, que estamos en un maratón, que cada día despertamos y tenemos que nacer de nuevo en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por recordarnos que esta batalla no termina cuando cerramos los ojos en la noche, sino terminará cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca en las nubes de los cielos, viniendo a rescatarnos en victoria y en gloria. Oramos, Padre Santo, pidiendo la dirección sobre todos los que participamos en esta programación de manera, Señor, viva y real. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces con la lectura. Primero vamos a presentar el bosquejo del estudio de Hechos capítulo 9. ¿Cuál sería el bosquejo, profe, que tenemos para este estudio del día de hoy? A ver si nos regala el bosquejo inicial para tener una idea de qué vamos a hacer con el capítulo 9. Teniendo en cuenta que el capítulo 9, yo, a pesar de que tiene como título la conversión de Pablo, yo le he llamado, personalmente le he llamado la conducción del Espíritu Santo. Adelante, profe. A los amigos que están llegando, estamos en la transmisión de la serie El Maratón, 180 años conectados a Jesús. ¿Cómo lograrlo? Amén, José. Qué oración tan profunda y sincera. Damos gracias a Dios por su presencia continua en este maratón espiritual y por su promesa de sostenernos en cada paso hasta el glorioso regreso de Jesús. Aquí tienes un bosquejo inicial para Hechos capítulo 9. Este capítulo es clave, no solo por la conversión de Saulo, Pablo, sino porque destaca el rol transformador y orientador del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Bosquejo para Hechos. Capítulo 9. La conducción del Espíritu Santo. 1. La conversión de Saulo, verso 1:9. Contexto. Saulo, un ferviente perseguidor de los cristianos, recibe cartas de autoridad para arrestar a los seguidores de Jesús en Damasco. Encuentro divino. En el camino, tiene un encuentro directo con Jesús en una visión que lo deja temporalmente ciego. Transformación inicial. Saulo experimenta un cambio radical y el proceso de su nueva vida comienza con este encuentro. 2. Ananías, un instrumento del Espíritu Santo. 10:19. Llamado y misión de Ananías. Dios llama a Ananías, un discípulo en Damasco, para que busque a Saulo, algo que él hace con temor y obediencia. Restauración de Saulo. Ananías ora por Saulo, quien recupera la vista y recibe el Espíritu Santo, y pronto es bautizado. Lección de obediencia. Ananías ejemplifica la disposición de escuchar y actuar según la guía del Espíritu. 3. Primer ministerio de Saulo y el poder del Espíritu, versos 20 y 31. Inicio de la predicación de Saulo. Saulo empieza a predicar en las sinagogas, proclamando a Jesús como el Hijo de Dios. Resistencia y persecución.
Su cambio desconcierta a muchos y provoca oposición, tanto en Damasco como en Jerusalén. Protección divina. Saulo es protegido y guiado por los discípulos para salir de situaciones de peligro, lo que subraya la constante dirección del Espíritu Santo. 4. Ministerio de Pedro y el poder del Espíritu en milagros, 32-43. Milagros en Lida y Jope. Pedro sana a Eneas en Lida y resucita a Tabita Dorcas en Jope, mostrando el poder de Dios a través de los apóstoles. Crecimiento de la iglesia. Estos eventos fortalecen la fe de la comunidad y atraen a más personas al Evangelio. Reflexión del bosquejo. La conducción del Espíritu Santo. Este capítulo no solo trata sobre la conversión de Saulo, sino sobre cómo el Espíritu Santo guía a cada creyente, desde el recién convertido hasta los líderes de la iglesia. El Espíritu actúa como director y consolador, sosteniendo a la comunidad y avanzando el mensaje del Evangelio a pesar de la oposición. Nos muestra que la obra de Dios es continua y que cada conversión, cada acto de obediencia y cada milagro forman parte del plan divino. ¿Listo para profundizar en cada sección? Este bosquejo nos ayudará a tener un mapa claro de cómo el Espíritu Santo actúa en cada etapa de este capítulo. Excelente el planteamiento, el bosquejo para el capítulo 9. Vamos con la introducción antes de abrir el capítulo 9, porque la introducción de este capítulo comienza en el capítulo 8, cuando la ropa de Esteban es lanzada a los pies de un joven llamado Saulo. Partimos de allí, profe. Estamos en la serie El Maratón 180 años conectados a Jesús. ¿Cómo lograrlo? Así es, José. La introducción a la transformación de Saulo efectivamente comienza en Hechos 8, donde vemos una conexión clave entre su papel en la muerte de Esteban y el comienzo de su propio camino hacia la conversión. Este evento es fundamental porque muestra tanto la dureza de Saulo en ese momento como el asombroso poder de Dios para transformar hasta el corazón más endurecido. Introducción a Hechos 9, el papel de Saulo en el martirio de Esteban, el testimonio de Esteban y el testimonio de Jesús. En Hechos 7, 54, 60, Esteban da un poderoso testimonio de fe ante el Sanedrín. Es apedreado hasta la muerte y en sus últimos momentos clama a Dios en intercesión, diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esto nos recuerda las palabras de Jesús en la cruz, mostrando un espíritu de perdón y gracia, incluso ante sus enemigos. La presencia de Saulo 1 se menciona que Saulo consentía en su muerte. Este joven, lleno de celo por las tradiciones y la ley, aprobaba y observaba la ejecución de Esteban. Sus acciones reflejan una mente decidida a erradicar la nueva fe en Cristo, creyendo que actuaba en nombre de Dios. Un momento decisivo. La muerte de Esteban es un punto de inflexión no solo para la iglesia primitiva, que enfrenta una persecución más intensa, sino también para Saulo. Aunque él aún no lo sabe, esta ejecución que supervisa es el primer paso hacia un cambio radical en su vida. Su presencia en este evento conecta su vida antigua con su futura misión como apóstol. La dispersión de los creyentes. Tras el martirio de Esteban, la iglesia en Jerusalén se dispersa y muchos creyentes llevan el evangelio a nuevas regiones. Hechos 8:4. La persecución, paradójicamente, fortalece la misión cristiana, y aunque Saulo intenta sofocar esta fe, Dios lo tiene en su propio plan para extender el evangelio. La introducción de Saulo en Hechos 8 como un perseguidor implacable hace aún más impactante su transformación en el capítulo 9.
A través de este relato, se nos prepara para ver cómo Dios usa personas y momentos que parecen contrarios a su obra para cumplir sus propósitos. La dureza del corazón de Saulo ante el martirio de Esteban marca el punto desde el cual Dios lo llevará a convertirse en un testigo de la misma fe que buscaba destruir. Con esta introducción clara, estamos listos para abrir el capítulo 9 y ver cómo el Espíritu Santo comienza esta obra de transformación en la vida de Saulo. Antes de iniciar la lectura, quisiéramos recordarles que estamos en la serie Feliz para Siempre, pero con el nuevo nombre: Maratón 180 años conectados a Jesús, ¿cómo lograrlo? Ahora sí, profe, vamos con Hechos capítulo 9 y desarrollemos el bosquejo presentado. Lectura inicial del texto original y luego análisis de dicho texto. Adelante, profe. Estamos en la serie 180 años Maratón 180 años conectados a Jesús, ¿cómo lograrlo? Con la asistencia de la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT-4. Adelante, profe. Ya está con nosotros el profe nuevamente. Gracias, José, por la introducción. Adelante, profe. Comenzamos oficialmente con el Maratón 180 años conectados a Jesús, ¿cómo lograrlo?, en la serie anteriormente llamada Feliz para Siempre. Entramos ahora al capítulo 9 de Hechos, y con el bosquejo en mente, haremos la lectura del texto original y avanzaremos con el análisis de cada sección. Lectura inicial. Hechos 9:1-9. Hechos 9:1-9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Análisis del texto. La conversión de Saulo. 1. El odio de Saulo y su determinación. Saulo, aún respirando amenazas y muerte, muestra su gran hostilidad hacia los seguidores de Jesús, quienes eran conocidos como el Camino.
Este título indicaba la creencia en Cristo como el único camino hacia Dios. Juan 6. Saulo busca el apoyo del sumo sacerdote para llevar adelante su misión de arrestar a estos creyentes, demostrando su fervor religioso y su lealtad al judaísmo tradicional. Su intención era clara: eliminar esta nueva secta que él consideraba una herejía. 2. El encuentro con Jesús. 3:6. En el camino a Damasco, una luz celestial lo rodea y escucha una voz que lo llama por su nombre. Este encuentro personal con Jesús es inmediato y sobrenatural. Jesús pregunta: ¿por qué me persigues? Lo cual revela una verdad profunda. Al perseguir a los creyentes, Saulo estaba persiguiendo a Cristo mismo. Aquí comienza el proceso de transformación, ya que Saulo, desconcertado y tembloroso, responde con humildad: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Este cambio de actitud es clave. Pasa de la obstinación a la disposición a seguir la dirección de Jesús. El mandato de Jesús y la ceguera temporal. Hechos 7:9. Jesús le ordena ir a la ciudad para recibir instrucciones. La ceguera que experimenta Saulo simboliza su estado espiritual. Aunque físicamente había estado viendo, espiritualmente estaba ciego a la verdad de Cristo. Durante 3 días en Damasco, sin comer ni beber, este tiempo en la oscuridad lo lleva a una profunda reflexión y arrepentimiento, preparándolo para recibir la instrucción divina. Aplicación espiritual y reflexión. Esta primera sección de Hechos 9 nos muestra que Dios puede alcanzar a cualquiera, sin importar cuán alejado o endurecido esté. La conversión de Saulo nos recuerda que la gracia de Dios no tiene límites y que Jesús se identifica plenamente con su iglesia, de manera que cualquier ataque a los creyentes es un ataque a Él. También vemos que Dios permite momentos de dificultad para que podamos reflexionar, arrepentirnos y acercarnos a Él. José, continuemos si deseas con el siguiente segmento del capítulo o algún enfoque adicional en esta introducción. Nos surge una pregunta luego de analizar esta introducción al capítulo 9 de Saulo. Notamos que el versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y el versículo 2 dice: y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres en este camino, los trajera preso a Jerusalén. Cuando nosotros en nuestra introducción presentamos los eventos del capítulo 7 y del capítulo 8, donde dejamos claro que Saulo, siendo un joven, como lo menciona la Escritura, ya tenía en su corazón sembrada la planificación, el espíritu de enemistad, de odio contra el cristianismo. Nos preguntamos: ¿de quién fue la iniciativa de ir a Damasco para arrestar y condenar a los seguidores del camino, entendiendo que el camino es Cristo? Quiero resaltar en estos 2 primeros versículos del capítulo 1 de Hechos 9, que la iniciativa no fue de las autoridades religiosas, sino que vino de las autoridades civiles, porque Saulo no era miembro del Sanedrín. Tenemos que entender esto. Ojalá yo no esté equivocado. Ojalá yo esté equivocado, porque esto es serio. Porque si la iniciativa de acabar con lo que se opone a la iglesia tradicional viene de las autoridades y no de la iglesia, como ocurrió en la época de Saulo, entonces estamos ante un fenómeno de mucha preocupación y de serena meditación. ¿De dónde surgirá la iniciativa para los últimos tiempos de acabar con todo aquello que no se
que no cuadre con los planes de las autoridades actuales en este tiempo que estamos viviendo, los últimos días, según el registro bíblico y las profecías. Adelante, profe. Es una excelente observación y muy relevante. Al examinar Hechos 9:1-2, notamos que, efectivamente, Saulo fue quien tomó la iniciativa de solicitar cartas al sumo sacerdote, buscando autoridad oficial para perseguir a los seguidores de Jesús en Damasco. En estos versículos, vemos que la iniciativa partió de Saulo mismo, motivado por su propio celo religioso y su deseo de erradicar lo que consideraba una amenaza para el judaísmo tradicional. ¿De dónde provino esta iniciativa? Aquí vemos que el odio y el celo religioso de Saulo fueron catalizadores, motivados por su formación como fariseo y su lealtad a la interpretación tradicional de la ley. Saulo no actuaba como miembro del Sanedrín, pues no tenía ese cargo, pero sí recibió apoyo de las autoridades religiosas para legitimar su misión en Damasco. Esto muestra una relación compleja entre las autoridades civiles y religiosas. Aunque el impulso y la iniciativa de Saulo fueron personales, encontró respaldo en el liderazgo religioso. Ellos no se oponían a su misión, sino que le dieron autoridad para ejecutarla, mostrando una colaboración en la persecución de los seguidores de Jesús. Paralelismo con los últimos tiempos. Tu observación nos lleva a reflexionar en cómo, en los últimos tiempos, podría repetirse un fenómeno similar. Las escrituras y las profecías bíblicas, especialmente en libros como Apocalipsis y Daniel, nos advierten que en los días finales habrá una cooperación entre autoridades civiles y religiosas para imponer leyes que desafiarán la libertad de conciencia y la verdadera adoración a Dios. La iniciativa en los tiempos finales podría venir tanto de sectores religiosos como civiles. La Escritura nos dice que habrá una forma de presión o persecución contra aquellos que se mantengan fieles a los mandamientos de Dios. Apocalipsis 3 describe una bestia que promueve la adoración falsa y ejerce autoridad sobre los habitantes de la tierra, forzándolos a someterse a un sistema que va en contra de los principios de Dios. Esto sugiere que la autoridad civil tendrá un papel activo, aunque bajo la influencia de poderes religiosos. Lecciones espirituales para hoy. Este análisis también nos invita a considerar el poder de la conciencia individual. Saulo estaba convencido de que su camino era el correcto, pero estaba espiritualmente ciego hasta que Jesús lo confrontó en Damasco. Así, debemos recordar que nuestra relación y permanencia en Jesús es esencial para discernir correctamente, especialmente cuando autoridades religiosas y civiles pueden unirse en causas que parezcan justas, pero que en realidad contradicen los principios de la palabra de Dios. Finalmente, es una advertencia para los creyentes en este tiempo. Debemos estar atentos y permanecer conectados a Jesús y su palabra, fortaleciendo nuestra fe y comprensión para discernir la voluntad de Dios cuando se presenten presiones y persecuciones. Como bien indicas, esto requiere una serena meditación y reflexión, ya que las decisiones y acciones en los tiempos finales podrían tener implicaciones eternas.
¿Deseas profundizar en algún aspecto específico o avanzar al siguiente punto del capítulo 9? Vamos a seguir adelante con nuestro bosquejo, profe, pero quiero recomendarles a nuestra audiencia que le den una lectura a Apocalipsis capítulo 13. En algún momento durante la semana vamos a tomar un programa solo para discutir las señales de los tiempos del fin. Y lo estamos haciendo porque en nuestro segmento número 7, recuerden que el segmento número 7 se titula El tiempo del fin. En ese segmento vamos a estar viendo Apocalipsis 13. Nos preparamos para eso, para estudiarlo pronto. Pronto estaremos viendo Apocalipsis 13 y analizando lo que hemos presentado hoy, como de dónde vendrá la iniciativa de la persecución de los cristianos para los últimos días. Vamos con el desarrollo del bosquejo, que llegamos ya a la segunda parte, pero no sin antes presentar el resumen de lo que hemos visto en la primera parte. Profe, adelante. Claro, sigamos adelante. Antes de entrar en la segunda parte del bosquejo sobre Hechos 9, hagamos un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Resumen de la primera parte, Hechos 9, 1-2. 1. La iniciativa de Saulo. Saulo estaba respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Este lenguaje sugiere una profunda hostilidad y una determinación férrea por erradicar el cristianismo. Su decisión de pedir cartas al sumo sacerdote para arrestar a los seguidores del camino en Damasco muestra su celo por las tradiciones religiosas y su papel como un persecutor activo. 2. Colaboración entre autoridades. Saulo no actuó solo. Su persecución fue legitimada por las autoridades religiosas, lo que indica una cooperación entre lo civil y lo religioso. Esto plantea preguntas sobre el potencial de similar colaboración en los tiempos modernos y los últimos días, tal como se menciona en las profecías de Apocalipsis. 3. Advertencias para los creyentes. La necesidad de mantenerse alertas y conectados a Jesús es crucial para discernir entre lo correcto y lo incorrecto, especialmente cuando las presiones del mundo pueden llevar a los creyentes a compromisos con su fe. Ahora, avancemos a la segunda parte del bosquejo, donde exploraremos el desarrollo de la experiencia de Saulo en su camino a Damasco y la transformación que se produce en su vida. Desarrollo del bosquejo. Hechos 9, 3, 9. 1. La confrontación de Saulo, versículo 3. Mientras Saulo viajaba, tuvo una experiencia divina cuando una luz del cielo lo rodeó. Este encuentro marca un punto de inflexión en su vida. 2. La voz de Jesús. La pregunta, ¿por qué me persigues?, es clave. Jesús se identifica con sus seguidores. Al perseguirlos, Saulo estaba persiguiendo a Cristo mismo. Esto resalta la unión entre Jesús y su pueblo. 3. La ceguera de Saulo, versículo 8. Después del encuentro, Saulo quedó ciego. Este simbolismo físico refleja su ceguera espiritual anterior y su necesidad de un cambio radical. 4. El ayuno y la oración. Saulo pasa 3 días en ayuno y oración, simbolizando su búsqueda de entendimiento y conexión con Dios tras su encuentro con Cristo. Preguntas de reflexión para esta sección. ¿Qué significa para nosotros el hecho de que Jesús se identifique tan íntimamente con sus seguidores? ¿Cómo puede nuestra propia ceguera espiritual ser confrontada y transformada a través del encuentro con Cristo? ¿Qué importancia tiene el ayuno y la oración en nuestra vida espiritual y cómo nos ayudan a discernir la voluntad de Dios? ¿Te gustaría que profundizáramos en alguno de estos puntos o avanzamos a la siguiente sección del capítulo? Lo que resultó en lo que se conoce como el Gran Chasco.
Sin embargo, al estudiar más a fondo, comprendemos que esto marcaba el comienzo de un nuevo periodo profético que daría origen al pueblo de Dios para los últimos días. A este evento lo conocemos mejor como el despertar del pueblo de Dios para el tiempo del fin. En 1863 se estableció oficialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Adventistas, porque esperamos el pronto regreso de Cristo, y del séptimo día, porque reconocemos que el sábado es el día que Dios santificó desde la creación. A lo largo de esta serie, nuestra historia, 1844-2024, vamos a recorrer toda la historia del pueblo de Dios, comenzando desde el Génesis, cuando Dios creó la primera familia en el jardín del Edén, hasta llegar al surgimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1844. Y desde ese punto daremos especial énfasis a los eventos clave que han ocurrido hasta la actualidad, mostrando cómo Dios ha guiado a su pueblo en este camino. Cada video cubrirá un segmento de nuestra rica historia, comenzando con los primeros patriarcas y profetas, el Éxodo, el reino de Israel, y pasando por las edades hasta llegar al gran evento de 1844 y más allá, resaltando cómo este pueblo ha sido llamado a cumplir la gran comisión en los tiempos finales. Este maratón histórico constará de 180 videos, cada uno con una duración de 10 minutos, cubriendo más de 1800 minutos de historia en total, y nos llevará desde el Génesis hasta el presente. Fin de esta introducción. Para ver la siguiente parte debes buscar el vídeo con el título Tema número 8 Vídeo 001-180. Maratón 1844 a 2024. Nuestra historia. Como pueblo de Dios. Para el tiempo del fin. Por el ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Tisú. Para comentarios, escriba al correo electrónico conectatejm@gmail.com. Si te ha gustado, suscríbete. Dale un me gusta y dale a la campanita. Nos ayudará a seguir produciendo contenido como este, en el cumplimiento de la Gran Comisión.